papas fritas y los cereales que están acá en esta zona de la pantalla también hacen parte del grupo de carbohidratos, pero son otro tipo de carbohidratos. Y pues dentro de las grasas tenemos lo que sería el aguacate, el aceite de oliva y la mantequilla. Y pues los dulces y el pepino hacen parte también de carbohidratos. Ahora ustedes podrán decirme, sí, pero entonces hay carbohidratos saludables y hay carbohidratos no saludables. Así es, y precisamente de eso se trata pues nuestra presentación del día de hoy. Ahora, el azúcar pues es un término que cuando nos dicen azúcar pensamos en, en esta sustancia blanca que se le adiciona a jugos, cafés, pero realmente, ¿qué es el azúcar? Pues es un extracto que se obtiene de procesar la caña, que efectivamente es caña de azúcar, o en su defecto remolacha, aunque es menos frecuente que se haga de esta forma, y que se encuentra en muchos alimentos y vegetales. Ahora, veíamos en la primera lámina cómo hay azúcares o carbohidratos que pueden ser derivados de carbohidratos saludables o azúcar que puede ser derivada de alimentos no tan saludables. ¿Y en qué consiste esto realmente? Entonces, hay carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Entonces, los carbohidratos simples existen de manera natural en muchos alimentos. Pero entonces, cuando hablamos de azúcar, hablamos de un grupo de sustancias dentro de las cuales, dependiendo de dónde sea la fuente de ese azúcar, así esa será la fuente pues, del componente. Entonces, el azúcar de las frutas generalmente es fructuosa, el azúcar de los lácteos es lactosa, el azúcar de la cerveza es la maltosa y de algunas verduras. Y la azúcar de la caña de azúcar y la remolacha, pues es la sacarosa. Entonces, si ustedes analizan el compuesto blanco que estamos acostumbrados a adicionar a los diferentes jugos y todo, pues es sacarosa. Cuando comemos una fruta, pues obtenemos carbohidratos del azúcar derivado de la fructosa y cuando tomamos un lácteo o comemos un lácteo como los quesos, pues estamos obteniendo azúcar de la lactosa. Ahora, todos los azúcares, o sea, todo lo que yo ingiero de los macronutrientes, entonces ya carbohidratos, proteínas, grasas, y de los carbohidratos, los azúcares, pues el objetivo es ir a la célula para que el organismo pueda funcionar de una forma adecuada. Entonces, todos los azúcares que consumimos van a pasar al torrente sanguíneo en forma de glucosa, que es como lo puede procesar. Entonces, una vez nosotros obtenemos toda la fructosa, lactosa, maltosa, entonces el cuerpo la transforma en glucosa y pues ahí obtenemos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros comemos, ingerimos algo, a veces comemos más porque nos gusta y generalmente nos provoca lo que son carbohidratos muy procesados. Entonces, las enzimas del intestino, y de ahí la clave, el intestino es uno de los órganos claves en el proceso digestivo porque es el que se encarga de degradar todos los macronutrientes y extraer lo que en verdad nos sirve. Entonces ellos pasa el alimento al intestino, después sufre una serie de reacciones enzimáticas y metabólicas que no es el tema, pues vamos a revisar hoy, hasta que lo convierte en glucosa. Y la glucosa pues ya es absorbida en el intestino y así entra al torrente sanguíneo. Yo imagino que ustedes habrán escuchado a pacientes que sufren de una famosa enfermedad, que es una enfermedad crónica, que es la diabetes. Y por eso es que habrán probablemente escuchado una enzima muy, muy importante que es la insulina. Y realmente la insulina es la que se encarga, una vez nosotros ingerimos los alimentos y el intestino la ha procesado, la ha convertido en glucosa y permite su absorción para pasarlo al torrente sanguíneo, la insulina es la que se tiene que poner a trabajar para disminuir esos niveles de glucosa en sangre y lo hace de una forma que trata de ingresarlo a, pues, a la célula, que al final es la que lo va a utilizar para todas las funciones que necesita. Ahora,
Se almacena glucosa en los músculos, no como glucosa, sino otro tipo, pero la insulina es la que permite que entre la glucosa al músculo para que se almacene. Y cuando se libera insulina, entonces es como si la insulina estuviera dormida, una vez entra la glucosa al torrente sanguíneo, se libera y el páncreas es el que produce la insulina y la libera rápidamente para tratar de nivelar los niveles de azúcar en sangre y empieza a almacenarla. Entonces, uno de los órganos más favorecidos es el cerebro, otro órgano es el músculo, y realmente lo que no se utiliza, entonces se induce a que el hígado lo convierta en grasa y pues almacena en grasa, porque la glucosa como tal no tiene como almacenarse en las células, sino pues lo utiliza el músculo, lo utiliza el cerebro y lo que no utilizo pues lo almaceno en forma de grasa. Y esa es una de las grandes, pues, desventajas. Somos diseñados para ser mecanismos, o sea, para ser organismos ahorradores, nuestros genes son ahorradores realmente de energía, y la forma en la que se almacena esa energía es en grasa, y esa grasa una vez estamos en inanición, pues el cuerpo también la convierte, saca la grasa y la convierte para poder utilizarla. Ahora, es cierto que si consumimos más de lo que necesitamos o sea, nosotros necesitamos X cantidad de calorías en un día, dada por los diferentes macronutrientes. Entonces, necesito, en promedio son 40% de las calorías que yo voy a consumir en un día deberían ser carbohidratos y no solo azúcar. Entonces, ya hablamos que hay diferentes tipos de carbohidratos. Y si yo consumo un exceso de azúcar, pues sumo más calorías a lo que yo necesitaría y probablemente almacenaría las calorías el azúcar que no utilicé en forma de grasa, y eso nos ayuda a ganar peso y a aumentar el porcentaje de grasa corporal. Ahora, muchos de los alimentos que contienen azúcar también contienen grasas y calorías. Entonces, lo que son pasteles, galletas, helados, barras de chocolate, son ricos, pero son realmente carbohidratos no saludables porque tienen azúcar que no es saludable. El azúcar es económico, sí, aporta mucho sabor a los alimentos, de hecho es una de las sustancias juntos con el sodio que utilizan para preservar los alimentos y que sean agradables al paladar. Y pues hay carbohidratos simples que nos dan mucho azúcar y mínimo valor nutritivo, y hay carbohidratos complejos que nos dan poco azúcar y un máximo valor nutritivo. Entonces, hasta aquí tiene que quedar claro que el azúcar hace parte del macronutriente que son los carbohidratos, que la necesitamos como todos los macronutrientes, pero que podríamos saber escoger entre azúcares saludables y azúcares no tan saludables. Que una vez comemos azúcar, pasa al torrente sanguíneo, el intestino la convierte en glucosa, sale al torrente sanguíneo, se libera la insulina y la insulina empieza a tratar de utilizar ese azúcar o a pasarle al hígado para almacenarla en forma de grasa. Porque es importante que hagamos este recuento de lo que hemos hablado hasta aquí, porque ahora viene el otro término importante de esta presentación, que es el índice glicémico, y que viendo esto ya sabremos tendremos bases para escoger mejor los alimentos de nuestra alimentación. Ahora, entre más simple sea el carbohidrato, más azúcar tiene. Entonces, lo que son, ¿por qué simple y por qué pensaríamos que debería ser mejor carbohidratos complejos los que deberíamos evitar? Entonces, no, miren que simple es que se destruyeron muchos de los enlaces que tenían, por ejemplo, el azúcares como la fructuosa o como la lactosa, y entonces pasan rápidamente al torrente sanguíneo. El estómago y el intestino no tendrían que trabajar tanto. Por eso los panes, los postres, las chocolatinas son carbohidratos simples y nos dan energía rápida. Entonces, por eso ustedes ven que en las carreras las personas que hacen ejercicio comen dulces y de una vez sienten energía porque las utiliza rápidamente el organismo. Pero la mayoría son calorías vacías, no tienen mucho poder nutricional. Ahora, los carbohidratos complejos tienen que ser, o sea, tienen un tiempo de procesamiento mayor en el intestino porque se tiene que degradar el carbohidrato y entonces aportan poco azúcar y mucho valor nutritivo, y los carbohidratos complejos son los carbohidratos saludables.
hacen que el metabolismo trabaje más también de cierta forma. Entonces, dentro de los carbohidratos complejos, podríamos decir que están los vegetales, los granos y las legumbres, las frutas y las verduras. Y dentro de los carbohidratos simples, lo que hablábamos, lo que son los panes, galletas. La pasta es un tema bien debatido porque se dice que es un carbohidrato simple, pero que tiene menos calorías que otro tipo de carbohidratos simples, dependiendo del tipo de pasta también. Los cereales azucarados realmente sí son carbohidratos simples, el arroz y las papas fritas, que son carbohidratos simples también con mucha grasa. Entonces miren que por cada 100 gramos de producto, por ejemplo, de frutas y vegetales, solamente tengo 0,2 cucharadas de azúcar, pero por una torreja de pan tengo 4 cucharadas de azúcar. Y si yo tengo mucho azúcar, pues libero mucha más insulina. Si tengo poca azúcar, libero menos insulina, que ya dijimos cuál era el trabajo de la insulina. Y lo mismo, mire, con las legumbres y las que son frijoles, granos. Entonces, 100 gramos aportan solo una cucharada de azúcar, y las frutas, dependiendo del tipo de fruta también, los cítricos tienen menos azúcar que las, por ejemplo, como la sandía o como la papaya o el banano, pero la mayoría no aportan muchos azúcar simples, sino son carbohidratos complejos que son saludables. Mientras que miren que una galleta pequeña, pues podría tener 5 cucharadas de azúcar, el arroz podría aportar 4 cucharadas de azúcar. Entonces, entre más azúcar tengamos, más insulina tendrá que liberar el cuerpo para regular rápidamente los niveles de glicemia en sangre. Bueno, y una dieta que no balanceada, donde nosotros prefiramos estos carbohidratos, pues si la insulina es la que tiene que ayudarnos a regular los niveles de azúcar en el organismo, entonces ya se imaginarán que ponemos a trabajar mucho más el páncreas para liberar mucha más insulina con este tipo de carbohidratos que con este tipo de carbohidratos. Y por eso no tener una dieta saludable pues es un factor de riesgo para en un futuro padecer de diabetes. Ahora, cuando yo tengo hambre, generalmente tenemos la opción de, o tenemos la posibilidad de hacer una decisión entre escojo un carbohidrato simple o escojo un carbohidrato complejo. ¿Qué pasa? Entonces, si yo tengo hambre y me como un carbohidrato simple, como un pan, la insulina se sube muchísimo y el azúcar sobrante que no utilicé en ese momento se pasa, la insulina hace que el hígado también empiece a trabajar y lo convierte en grasa. Si yo elijo, o sea, escojo la mayoría de las veces carbohidratos complejos, pues voy a tener una elevación de la insulina, pero no tan elevada, sino a un valor normal, y el cuerpo ayuda a movilizar su propia grasa cuando necesita, y pues podría tener un peso estable y bienestar. Realmente esto es como muy esquemático y un resumen de lo que puede suceder. Y ahora, hasta aquí, entonces, ya hemos venido como entendiendo qué importancia tiene el que sepamos elegir un buen alimento. No es lo mismo comer un pan a comer una fruta, así tengan las mismas calorías, pero ya sabemos que es que uno tiene más azúcar y libera más insulina, entonces podríamos aumentar más de peso por lo que lo convertimos en grasa, a que si consumimos una fruta. Y de eso se trata el índice glicémico, que es un término que parece muy médico, pero que cuando aprendemos a utilizarlo, realmente es una gran ventaja para saber qué podríamos comer o no. Entonces, aquí vemos una gráfica en la que generalmente yo ingiero, este es el nivel de glucosa en sangre y el tiempo en horas. Entonces, cuando yo me como un pan, podría decir que se sube el azúcar muchísimo y entonces es como si yo liberara muchísima insulina también para que el azúcar baje rápidamente. Entonces empiezo a hacer como una sierra aquí en mi organismo en cuanto a los niveles de azúcar. Mientras que si yo como alimentos saludables, realmente elevo poco el azúcar en sangre, se libera poca insulina en sangre y tiendo a mantener mis niveles de azúcar en un índice normal. Bueno, esto entonces se habla de que cuando yo consumo cada alimento, y eso es un avance grandísimo de la industria
de las nutricionistas, de los nutriólogos, de los endocrinólogos, se han dado a la tarea de decir cuánto se eleva la insulina con cada alimento. Y se habla que un alimento es saludable si tiene un índice glucémico bajo, y se habla que es bajo cuando es menor de 55 el índice glicémico. Entonces, cada alimento o cada grupo de alimentos se le ha asignado o se ha estudiado cuál es su índice glucémico. Bueno, y hay alimentos que tienen menos de 55, entonces eso se traduce en que no va a tener mucha reacción de insulina. Hay alimentos que tienen entre 55 a 69, se habla que tienen un índice glicémico que tiene mediana reacción de la insulina, y mayor de 70, pues es una rápida reacción de la insulina. Entonces, yo tendría que tratar de escoger alimentos que estuvieran entre menos de 55 o entre 55 y 69. Entre menos sea el índice glicémico del alimento que yo consumo, más estable voy a tener mi glicemia en sangre, menos insulina voy a liberar, menos voy a poner a trabajar el páncreas, menos grasa voy a almacenar y será saludable. Ahora, ¿cuáles alimentos tendrían menos de 55? Si ustedes ven, los granos, los vegetales, el cacahuate, las frutas, pero miren, zanahorias, que es conocido que tiene mucho azúcar, que mejor dicho, pero miren que el índice glicémico realmente de una zanahoria es de 30 y de los granos es de 50. Pero miren qué pasa con el pan, tiene un índice glicémico de 100, o sea que es un alimento que hace que se libere mucha insulina en nuestro cuerpo. Miren el arroz, las palomitas de maíz, bueno, pero miren la lechuga, solamente tiene un índice glicémico de 10. Entonces ya ustedes podrán empezar a analizar que consumir muchos vegetales me ayuda a mantener mi glicemia en sangre controlada, o sea, el azúcar o el nivel de azúcar en sangre controlada, y libero mucho menos insulina y produce más saciedad que este tipo de alimentos que son pan blanco, cereales azucarados, palomitas de maíz y arroz, hacen que se libere mucha insulina. Entonces, para bajar rápidamente los niveles de azúcar en sangre, y aparte, entonces, cuando se bajan tanto los niveles de azúcar en sangre, pues nos da hambre. Bueno, entonces, no son alimentos que deberíamos recomendar. Entonces, mire cómo aquí vamos a desmentir varios mitos. Bueno, entonces aquí está realmente las frutas, bueno, que tienen menos niveles glicémicos, bueno, entonces todos los cítricos tienen muy bajo nivel, un índice glicémico bajo. Entonces miren, fresas, cerezas, mandarina, las manzanas, la naranja, lo que es albaricoque, que se conoce mucho en la costa, el melocotón, la piña, el kiwi. Pero ya lo que son melón, banano, uva pasa, los dátiles y la sandía, pues tienen un alto nivel glicémico. Aunque siempre será mejor escoger frutas a carbohidratos simples, porque igual el organismo se demora más en procesar este tipo de alimentos, tiene más nutrientes y menos azúcar que otro carbohidrato simple, que ya lo habíamos hablado. Bueno, y miren qué pasa. Entonces, aquí vamos de mayor índice glicémico a menor índice glicémico. Entonces, cuando estamos tratando de tener una nutrición balanceada, tampoco podríamos decir que no podemos consumir este tipo de alimentos. Se trata también mucho de las porciones y las cantidades que vamos a comer, pero entre arroz, pan y pasta podría escoger legumbres, o entre patatas podría escoger la pasta, y realmente es la porción lo que también tendríamos que analizar, porque no podemos dejar de comer. No podríamos ponernos a analizar todos los índices glicémicos de cada uno de los alimentos que ingerimos. Sí tendríamos que tener una noción de que las patatas y el arroz tienen un gran índice glicémico, entonces tengo que regular más la porción y no comer exagerada esa porción, pero si puedo escoger entre arroz y legumbres, pues escojo las legumbres. Bueno,
Ahora, también es importante la forma de cocción de los alimentos. Entonces, entre menos se cocinen los alimentos, mejor, porque no se destruyen los azúcares. Habíamos hablado que los carbohidratos simples pasan rápido al torrente sanguíneo y entonces elevan más la insulina. Ya hemos hablado que los alimentos carbohidratos complejos se demoran más en ser procesados y cuando pasan pues ya elevan mucho menos el índice glucémico o la glicemia en sangre. Entonces, no es lo mismo comer puré de papas que una papa cocida. Si yo como puré de papas, aumenté el índice glicémico de ese alimento, ya es mucho mayor al que habitualmente tendría solo una patata. Tampoco es lo mismo comer pan de granos, centeno, integral, no porque tenga menos calorías o porque sea mejor, sino porque tiene granos que hacen que sea un poco más complejo y tienen fibra que el pan blanco. Y no es lo mismo comer arroz que arroz integral, que el arroz integral pues también tiene más fibra y la fibra también ayuda a que el sistema digestivo funcione mejor. Ahora, tampoco va a ser lo mismo comer arroz blanco que comer arroz con verduras o arroz con atún o el famoso arroz con pollo, porque entonces ya aquí hicimos una mezcla de alimentos en los que se aumentó el índice glucémico y en los que se perdieron varias propiedades. Entonces siempre es mejor preferir, entre menos se tenga que cocinar los alimentos, es muchísimo mejor. Entonces la recomendación es que a la papa no se coma en puré ni papa frita, sino que se coma la papa cocida, que el arroz preferiblemente se coma sin adiciones, que el pan se coma una porción pequeña y en lo posible integral o de granos, que la pasta se coma una porción pequeña y las legumbres también. Ahora, cuanto más integral sea, menos índice glicémico tendrá. Esto es un poco cierto porque pues cambiamos el tipo de, de carbohidrato. Y es lo que hablamos, es muy importante la cantidad de cada alimento. Bueno, ahora, me imagino que es frecuente escuchar, bueno, sí, entonces ya sé que tengo que escoger carbohidratos complejos en vez de carbohidratos simples, pero no tengo tiempo de consumir frutas, verduras. ¿Cómo puedo hacer unas onces o balancear mi alimentación? Entonces, en lo posible, escoger alimentos integrales, no porque tengan menos calorías, sino porque tienen un menor índice glicémico por la fibra. Bueno, y preferir consumir los alimentos crudos, las frutas, las verduras, tratar de eliminar los jugos tienen un alto índice glicémico y de hecho la recomendación de todos los estándares y todas las organizaciones de nutrición es consuma el agua incentive a que consuman la fruta adicional. Yogur griego pues es un buen alimento también y si se acostumbra a añadir azúcar a las bebidas y reducirla gradualmente. Bueno, eh, evitar los jugos, evitar la miel, bueno, y la mejor forma de evitar comer carbohidratos y azúcares de más es iniciar el día con un buen desayuno. Y aquí es donde cobra importancia lo que decíamos, toca desayunar como un rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Y esto es asociado mucho a lo que estamos hablando. Si yo baso mi alimentación en carbohidratos simples, pues voy a elevar mucho los índices de glicemia en sangre, voy a estimular mucho la liberación de insulina y voy a tener realmente un mecanismo ahorrador, un metabolismo que va a ahorrar mucho y voy a acumular mucha grasa. Bueno, entonces recuerdo mucho que mis desayunos a veces eran un yogur con una galleta y realmente si ustedes analizan, ahí había carbohidratos y grasa, pero había poca proteína. Y uno de los alimentos y déficits mayores que tenemos la mayoría de personas cuando no conocemos este tipo de temas y cómo alimentarnos saludablemente es que no sabemos cómo desayunar. Desayunamos un café con una galleta o un café con una tostada y lo mismo las cenas y realmente empezamos a tener déficits en proteínas y empieza a sufrir nuestro organismo. Y empezamos a tener una sierra en cuanto al comportamiento de la glicemia y eso hace que al final nuestro páncreas se desgaste.
Entonces debemos iniciar cada día nuestro desayuno con nuestro día con un desayuno balanceado, y necesitamos que ese desayuno tenga todos los macronutrientes, que habíamos dicho que son carbohidratos, en lo posible que los carbohidratos sean complejos, habíamos dicho que son grasas, entonces en lo posible que las grasas sean saludables, como el omega 3, y habíamos dicho que proteínas, y entonces en lo posible proteínas que no tengan tanta grasa. Bueno, realmente esta actividad pues la hacemos a personas interesadas y que están en un reto, yo sé, de mantener su peso, bajar de peso o mejorar ciertos aspectos de su alimentación. Una de las opciones que yo encontré para el desayuno, porque tengo largas jornadas de trabajo, salgo muy temprano de mi casa y a esa hora no me provocaba desayunar, pero sabía que era una necesidad hacerlo. Realmente una de las opciones que yo encontré para eso fue Herbalife. Entonces, ¿por qué? Porque y Herbalife su Fórmula 1, que es lo que conocemos como el batido nutricional, porque el batido tiene todos los nutrientes que nuestro organismo necesita, tiene todos los macronutrientes, y tiene micronutrientes y tiene pocas calorías. Bueno, ahora, realmente cuando analizamos los alimentos, los batidos de Herbalife tienen un índice glicémico bajo, está entre 55 y 60, o sea que es un buen alimento para consumir, y si lo suplementamos con ejercicio, pues obtendremos muchos resultados de salud. Y pues Herbalife es líder en mundial en nutrición y bienestar, desarrollando los mejores productos, y su patente es nutrición celular, y ya hablamos de que todos los alimentos que consumimos tendrían que ser procesados en el intestino para pasar al torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo ser llevados a través, en la sangre, son llevados a los diferentes órganos y sistemas, y al final quien utiliza los alimentos es la célula, y esa es la importancia de la patente de Herbalife, que es nutrición celular. Y eso es una de las grandes preguntas que se hace uno en la actualidad. Día a día yo veo cómo no entender que el envejecimiento inicia desde etapas tempranas, y si nosotros no hacemos algo por cuidar nuestro cuerpo, por envejecer de una forma saludable, probablemente cuando tengamos más de 65 años seremos personas con muchos problemas de salud, pero sobre todo con necesidad de mucha asistencia en las actividades que consideramos básicas. Y no hay nada mejor que desde ahora empezar a aprovechar todas estas herramientas para programarnos en un envejecimiento saludable, y para poder llegar a ser ancianos saludables, independientes en todas las actividades, lúcidos, como dice la mayoría de mis pacientes. Y pues la invitación es al desayuno saludable. Son tres pasos. El primero, que yo creo que empecé en Herbalife a través de este producto, que es el aloe vera. Está hecho a base de sábila, y su función es la de desinflamar y limpiar todo nuestro intestino, que órgano clave en todos los procesos de nutrición, porque si el intestino funciona mal, pues no vamos a aprovechar la mayoría de los nutrientes de los alimentos. El segundo paso es el té herbal, que es un gran antioxidante que ayuda a que nuestra célula esté fuerte y se defienda entre todas las sustancias que la quieran atacar, y pues se acelera un poco el metabolismo y ayuda a que quememos más rápido la grasa, ya que disminuyamos las tentaciones o la ansiedad por las comidas. Y nuestra estrella del producto, que es el tercer paso, es el plato fuerte, que es el Fórmula 1, que está hecho a base de proteína aislada de soya, que es proteína vegetal, tiene todos los macronutrientes, es apto para diabéticos, y aquí hay siempre me hacen como la misma pregunta, es, los diabéticos no pueden comer nada de azúcar, y pues realmente si ustedes analizan, los carbohidratos complejos son aptos para diabéticos, entonces los diabéticos deberían consumir el azúcar que viene de carbohidratos complejos.
y el Batido Herbalife, su azúcar proviene de carbohidratos complejos, entonces por eso es apto para los diabéticos. Lo que sí no deberían consumir los diabéticos, porque en ellos, ¿qué falla? Pues el proceso de liberar la insulina y que la insulina ingrese el azúcar a la célula. Entonces, sí no deberían consumir son los carbohidratos simples o los carbohidratos con un alto índice glucémico. Bueno, y pues hay muchos más productos que la persona que los invitó a esta reunión con gusto les enseñará y les hará una valoración nutricional, un escáner corporal donde analizarán 8 variables y verán un poco cómo pueden mejorar su composición corporal y aprovechar esta información al máximo. Y pues realmente la invitación es a que adopten un estilo de vida saludable pensando en un envejecimiento también saludable, comida saludable, plan de ejercicio, suplementación, un entrenador personal en nutrición y pues que hagan parte de nuestra comunidad. Y pues la alimentación saludable para esto son este tipo de reuniones. Cada 8 días tenemos un tema interesante y lo pueden compartir. Realmente el plan de ejercicios los martes en la oficina, díganle a la persona que los invitó que les extienda la invitación a una jornada deportiva increíble donde compartimos y hacemos ejercicio. Y los productos de Herbalife, la persona que los invitó también les dará una degustación de un desayuno saludable. Y esa persona se convertirá en su entrenador personal en bienestar y alimentación y pertenecer a la comunidad exclusiva. Nuestro reto es que usted decida comenzar a adoptar todos estos cambios y podrá realmente conocer mucho más. Y felicidades porque el conocimiento es poder y ya explicamos cómo podemos aprovechar de los macronutrientes, escoger los carbohidratos, no aborrecerlos del todo, sino escoger carbohidratos complejos porque nuestro organismo lo necesita y escoger alimentos que tengan un índice glucémico bajo, que en general son los carbohidratos complejos. Bueno, y la invitación se hace extensiva para la próxima charla, que es el metabolismo, que es el complemento perfecto a la charla del día de hoy. Y ahora sí, ¿qué preguntas hay? Bueno, los invitamos a que pongan por escrito algunas de las preguntas que tengan y con gusto nuestra invitada estará presta a solucionarla, de modo que son bienvenidas sus preguntas. De ahora a la vez, por favor. Por acá hay una pregunta, dice: buenas noches, doctora Diana, gusto en escucharla. Tengo una pregunta, ¿en qué consiste que al no comer harinas o dulce da mareo y temblor y una persona de bajo peso no logra subir? Bueno, entonces, son 2 preguntas. La primera pregunta, que en qué consiste que si no comamos dulces o harinas nos da mareo. Realmente nuestro organismo, lo que decíamos, necesita todos los macronutrientes y necesita carbohidratos. Y de los carbohidratos debemos escoger los carbohidratos complejos. Si yo hago una dieta restrictiva, donde yo no consumo nada de carbohidratos, es decir, nada de frutas, nada de harinas, así sean integrales, pues mi organismo me los pide de alguna forma y en parte eso es lo que puede producir estos síntomas. Y lo otro, aunque es una enfermedad que ha sido sobrediagnosticada, que es la hipoglucemia, realmente la hipoglucemia a veces es que nuestro cuerpo libera mucha insulina cuando consumimos alimentos con un índice glucémico alto y eso es lo que puede producir esta sensación de mareo y por eso se habla de que las personas que tienen la tendencia a ser hipoglucémicas deberían manejar una dieta donde prefieran los carbohidratos complejos como lo deben hacer los diabéticos
para no liberar tanta insulina en su organismo, que baje tanto los niveles de azúcar y que al final haga que usted tenga mareo o que tenga este tipo de síntomas. Entonces, dietas restrictivas generalmente son las que empiezan a generar estos síntomas porque el cerebro y el organismo necesitan todos los nutrientes. Entonces, esa es la respuesta a la primera pregunta. Y a la segunda pregunta, ¿en qué consiste que una persona coma y no suba de peso? Entonces, ahí hay varias variables a analizar. Entonces, la primera variable que hay que analizar es el tipo de alimentación realmente que él está recibiendo. Entonces, cuando queremos aumentar de peso, lo ideal es aumentar en masa muscular y no en porcentaje de grasa. Entonces, si la alimentación está basada en carbohidratos simples y tiene poca proteína, realmente puede que esta persona tenga un índice, o sea, su ingesta de alimentos con índice glucémico alto es muy elevada, él baje los niveles de azúcar y tenga un mecanismo ahorrador, pero acumule grasa. Entonces, ustedes van a ver personas delgadas con un índice de grasa muy elevado. Pero si esa persona hace un ajuste en su hábito nutricional y empieza a consumir proteína, hacer un poco de ejercicio, debería aumentar de peso porque lo que va a aumentar es su masa muscular. Bueno, y también depende mucho del tipo de metabolismo que tenga cada persona y en medicina sabemos que hay 3 tipos de metabolismos. Hay un metabolismo que es quemador de calorías, entonces realmente vemos que este tipo de personas en la adolescencia son muy delgados, pero en la medida que van envejeciendo, entonces ya el metabolismo cambia y van a empezar a ganar de peso, pero en grasa. Por eso lo importante es estimular a este tipo de personas que aumenten de peso, pero en masa muscular, llevando una alimentación balanceada con proteínas, con carbohidratos complejos y haciendo ejercicio. Vale, excelente. Tenemos por aquí varias preguntas. La siguiente ¡Wow! sería, ¿todos los productos los puede consumir un diabético, aparte del batido que nos explicaste? Listo. La respuesta es sí. Vale. Otra, una persona podría tomar la nutrición todo el día durante 2 días, desayuno, almuerzo y cena, respetando las meriendas. Ups. Vale, tenemos algún inconveniente, pero esperamos ya en segundos tener nuevamente a nuestra invitada especial, a ver si podemos acabar de contestar los interrogantes. Les pido un momentito de paciencia. Ah, bueno, es que ya entró, acabó de entrar porque se le acabó el tiempo. Que ya entró otra vez porque se le acabó el tiempo. Ah, ok, ok. Espera un segundito, ya. Vale, ya en un segundito tenemos nuevamente a nuestra invitada. Está reiniciando la conexión. Entonces, que revise su micrófono para ver si la oímos. Todavía no la oímos. Bueno, ya que estás de regreso, porque tenemos una cantidad importante de preguntas. Entonces, vamos con la siguiente, ¿te parece? Perfecto. Uh-huh. Nutrición, 2 días continuos como desayuno, almuerzo y cena, respetando algunas meriendas. No, Herbalife está hecho para ser suplemento nutricional y lo ideal es que se convierta en nuestro, o sea, podamos hacer 2 comidas, pero no todo un día solamente suplementos. Yo siempre recomiendo no hacer
ajustes tan restrictivos en la alimentación, nuestro organismo necesita sentir que está alimentándose bien. Entonces yo siempre recomiendo reemplace desayuno y cena o desayuno y almuerzo si es lo que le queda más fácil, pero disfrute una comida al día saludable, con carbohidratos saludables, proteínas, y disfrute su proceso de pérdida de peso. Igual ganar peso no fue un proceso de un día a otro y perder peso tenemos que entenderlo así, como un proceso y no algo mágico y rápido, porque ahí sí podemos producir descompensaciones del organismo. Ujú. Perfecto. Te preguntan también un poco más sobre los jugos. Que expliques un poco más por qué no es tan beneficioso consumirlos. Entonces, hablamos que las frutas son carbohidratos complejos que el cuerpo tendría, el intestino tendría que procesar para adoptar de ahí pues nutrientes como el azúcar, como las vitaminas, como los minerales, porque las frutas son ricas en antioxidantes y tienen vitaminas. Entonces, cuando yo utilizo, por ejemplo, una naranja, la exprimo, ahí ya realmente perdí muchas propiedades de la naranja, tanto la fibra como la vitamina C, como la vitamina A, y lo único que obtengo es el jugo, que es azúcar, y ya no es un azúcar compleja, sino un azúcar simple. Entonces, realmente perdió todas las propiedades nutricionales, se convierte en un alimento con calorías vacías y de carbohidratos simples que van a tener un alto índice glucémico. Entonces, toda esta moda de mezclas de frutas y de sitios donde uno va y le preparan que espinaca con jengibre, piña, realmente no son mezclas que donde se adopten los beneficios de cada uno de los componentes de estos jugos, sino que son calorías vacías. Y son carbohidratos simples con alto índice glucémico. Y por eso pues se deberían evitar los jugos y consumir agua, té, aloe, fibra, en vez de cualquier jugo. Eh, y de caja sí que menos, porque le añaden mucho azúcar y le añaden sodio, que es sal, y entonces porque es un preservante. Entonces sí, realmente la recomendación de todos ahorita es consumir agua solamente y consumirse la fruta cruda. Ujú. Vale, queda clarísimo. Mira, preguntan, ¿desde qué edad se pueden consumir este tipo de nutrición y en qué cantidades? Pues Herbalife es nutrición para todos. Yo tengo la oportunidad de compartir un centro de bienestar con mi mamá y tenemos hasta bebés desde los 8 meses consumiendo los productos. Ahora la recomendación, y porque no hay estudios en menores de un año, es que a partir del año ya, si cuando ya empiece la dieta complementaria, ahí pueden introducir el batido y pues el resto de productos. Ujú. Y en las porciones, pues un niño necesita menos calorías que un adulto, entonces es a la medida que él tolere la nutrición realmente. Vale, ¿el maní hace subir de peso? Mm, Entonces, el maní realmente, pues, si es un cacahuate, miren que estaban dentro de los carbohidratos complejos y con menor índice glucémico, pero lo que vemos es que el maní ahora viene salado y en mezclas. Entonces, ese tipo de maní se hace subir de peso. Y lo que hablábamos son las porciones. Si yo consumo una bolsa completa de maní, pues voy a tener mucha grasa, que es y la grasa no es grasa buena, aparte del maní. Entonces es una grasa que sí es proinflamatoria, se va a acumular, son más calorías y sí aumentaría de peso. Si yo prefiero el maní que no tiene sal y consumo solo 10 a 20 granos de maní en un día, pues realmente sería una buena opción de nutrientes. Pero entre el maní y otro tipo de frutos secos, la recomendación son las almendras y el pistacho. Ujú. Perfecto. Aquí hay una pregunta que frecuentemente hacen las personas utilizando cualquier enfermedad. Aquí concretamente te preguntan si una persona que tiene lupus puede tomar la nutrición. Entonces, Herbalife es comida, no es medicamento, y cualquier persona lo podría consumir. Y de hecho, el lupus es una enfermedad que es catalogada como las enfermedades autoinmunes, donde su organismo se ataca al mismo.
Entonces, realmente un batido, una Fórmula 1 con proteína le ayudaría muchísimo, porque hace que su célula funcione bien. Y no habría por qué no consumirlo. Es comida. Ahora, el error es que yo recomiende que empiece la nutrición y que deje sus medicamentos. Eso sí es un grave error, porque somos medicamentos, somos alimentos y no medicamentos. Perfecto. Muy bien. Aquí vuelven a preguntar algo que ya contestaste, entonces simplemente para la persona que preguntó, ¿se pueden reemplazar 3 comidas al día? Ya quedó claro que no es lo adecuado. Una siguiente pregunta. Tengo una persona que se debe inyectar insulina. ¿Ella cómo debe consumir la nutrición? Igual, o sea, los pacientes diabéticos que ya requieren que yo los suplemente con insulina es porque su páncreas ya definitivamente no produce insulina. Entonces, ellos deberían escoger alimentos y ellos aplican la insulina para poder ingerir los alimentos. Entonces, y que regule la insulina exógena sus niveles de azúcar en sangre. Entonces, ellos deberían escoger alimentos con un índice glucémico bajo. Y dijimos, el batido tiene un índice glucémico bajo, es apto para diabéticos, entonces lo podría consumir inclusive reemplazando 2 comidas, desayuno y cena o desayuno y almuerzo, o como una merienda saludable. Igual, un batido tiene solo 90 calorías si lo preparan en agua y sin proteína, y con proteína tiene 110 calorías. Y si ustedes analizan, cualquier galleta integral, cualquier par integral, tiene más de 100 calorías. Entonces también pueden reemplazarlo como un snack saludable. Aparte, a los diabéticos les va muy bien con el batido porque es dulce, tienen la opción de escoger sabores dulces. Entonces, y no dulce porque sea carbohidrato simple, sino porque tiene sabores deliciosos. Perfecto. Bueno, vamos con las 2 últimas preguntas, ya para terminar y agradeciendo a Diana por su amabilidad de alargarse un poquito en el tiempo. Y es esta, dice, bueno, aparecieron más, pero bueno, dice, un cliente de hígado graso quiere subir de masa muscular y le recomendé H24 y NRG. Y él me dice que le dio un dolor de cabeza terrible. ¿Qué le puedo sugerir? Bueno, entonces, varias cosas. Hígado graso es una condición patológica, o sea, no es algo normal. Esa persona tiene que regular su ingesta de grasas, su ingesta de carbohidratos simples y ver que su hígado funcione bien. Y el hecho de que tenga hígado graso no quiere decir que él no pueda seguir un plan nutricional adecuado o que, por ejemplo, no se pueda consumir un batido nutricional. Y el hecho de que tenga hígado graso no quiere decir que al tomarse el batido fue la causa del dolor de cabeza que sintió. Entonces, esto le puede pasar inclusive a personas que por primera vez consumen un batido, así no sea H24, y es porque tiene una alta carga nutricional y toca ingerir agua y explicarle a la persona que su organismo se está adaptando a buenos nutrientes y que esto va a pasar. Y lo otro es que probablemente tenía una ingesta calórica muy alta y disminuimos drásticamente sus calorías y eso sí puede generar dolor de cabeza. Entonces, por eso es que hacemos un programa balanceado de alimentación tratando de disminuir paulatinamente la ingesta de calorías, pero entendiendo que es un proceso y que no es un proceso rápido el que vamos a hacer, sino que es un paso a paso. Entonces, recomendarle que haga meriendas saludables, que empiece con actividad física, que se hidrate y que disminuya los carbohidratos simples también por el tema de su hígado graso. Básicamente. Ahora, el H24 es un batido recomendado para personas que practican deporte y realmente porque tiene un poco más de calorías, tiene otro tipo de proteínas. Entonces yo siempre recomiendo, si usted hace ejercicio, después del ejercicio consumas el H24. Si lo que quiere es nutrirse, alimentarse bien y tener un cambio en su hábito nutricional, pues el Fórmula 1 en la combinación de Fórmula 3, que es la proteína, es una excelente opción. Vale. ¿Qué le podemos sugerir a las personas que después de tomarse su batido quedan con hambre al rato? Que adicionen otra cucharada de proteína.
quien da la saciedad es la proteína. Entonces, si quedan con hambre, es que tenían, o sea, las personas muy obesas a veces, o que tienen mucho peso que perder, están acostumbradas a ingerir muchas calorías. Entonces yo lo que le digo es, no se tomen batido con una sola cucharada de proteína o sin proteína, adicionele 2 o 3 cucharadas de proteína y ahí va a sentir más saciedad. Y tome mucha agua, adicionele el té, adicionele la fibra, para que sienta saciedad. ¿Qué opinión te merece el boom de los productos light, integrales y fitness en general? Lo que es light no quiere decir que baje de peso. Lo que es light quiere decir que tiene menos calorías. Entonces, igual todo depende de la porción. Si yo puedo escoger entre un queso no light y uno light, pues escogería light, pero teniendo en cuenta que la porción debe ser también pequeña, porque igual tiene calorías, igual tiene grasa, igual son carbohidratos. Entonces, todo se trata también de un equilibrio entre las porciones. Y por ser light o dietético no quiere decir que va a bajar de peso. Entonces, a veces lo que hacen las personas es que compran productos light o dietéticos y consumen más porciones y al final hacen el efecto contrario. Perfecto. ¿Qué podríamos hacer con personas que dicen estar tomando correctamente los productos, estar haciendo los ajustes adecuados en la alimentación y a pesar de eso de pronto se estancan en su programa de control de peso? Yo ahí lo que hago es que los pongo a anotar en una libreta todo lo que consumen durante un día para hacer más o menos un cálculo de calorías de lo que están consumiendo y explicarles en la medida que uno baja de peso, entonces es que dependiendo del peso es que necesitamos las calorías. Entonces, si era una persona muy obesa y disminuyó al principio mucho sus calorías, pero en estos momentos son las calorías que consume le permiten es mantenerse en el peso, toca hacer ciertos ajustes, o entonces o iniciar actividad física o empezar a reemplazar o ver realmente qué es lo que come. Entonces yo ahí los pongo a anotar todo lo que comen en una semana y hacemos más o menos el cálculo de calorías y le decimos, si quieres seguir perdiendo peso, necesitamos recalcular cuántas calorías necesitas consumir al día para que sigas perdiendo peso. Claro que sí. ¿Te han tocado clientes de estos que dicen que les hace falta comer algo dulce, que les hace falta saborear algo con dulce y que en medio del programa sufren un poco por este tema? Sí, total, yo fui una de esas, pero ahorita la barra nutricional es increíble. Es dulce, es proteína, tiene fibra. Entonces, consumirse media barra o un cuarto de barra cuando necesita uno esa sensación de dulce es una opción. La fibra también. Y si definitivamente dice quiero un dulce, entonces nos vamos por los carbohidratos complejos. Y entonces le digo, bueno, entonces eh, no consumimos panes ni postres en lo posible, pero también un postre pequeño o dos cuadritos de chocolatina son permitidos y al final es eso, aprender a comer, disfrutar el proceso y balancear las calorías. Entonces, que se coma 2 cuadritos de chocolatina después del almuerzo no quiere decir que incrementó mucho más sus calorías. Claro que sí. Bueno, parece que toda esta presentación ha generado una cantidad de entusiasmo y preguntas de todas las personas para ayudar más a sus clientes. De modo que vamos a hacer las últimas ya para poder dejar descansar a nuestra invitada. Pero aquí preguntan si una persona que se ha hecho la lipectomía le sería conveniente tomar nuestros productos y le podría beneficiar de alguna manera. Uy, sí, excelente. A veces las personas que se hacen este tipo de cirugías estéticas no encuentran la forma de cómo mantener la cirugía, porque pues eliminaron grasa por fuera, pero realmente no han cambiado lo que los llevó a tener esa grasa por fuera. Entonces, el ayudarlos a adoptar hábitos nutricionales les ayuda a mantener su cirugía. Entonces, sí se le puede recomendar como un suplemento o como a veces se hacen la cirugía y necesitan seguir perdiendo peso. Entonces, también como una opción para seguir perdiendo peso. Excelente. Por favor, aclárale a uno de nuestros amables invitados si los productos tienen algún tipo de azúcar.
Sí, entonces hablamos que el azúcar proviene de los carbohidratos y que viene de carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Y nuestro producto, o sea, nuestros productos tienen azúcar que viene de carbohidratos complejos. Entonces, por eso es que son aptos para diabéticos, son carbohidratos saludables con un bajo índice glucémico, pero sí tienen azúcar. Bueno, y entonces la última, ahora sí la última pregunta. Si las personas son alérgicas a la soya, ¿qué podemos hacer? Si la persona es alérgica a la No soya, sé si me copiaste. ahí, si la persona es alérgica ¿Qué a la podemos soya, hacer? realmente Sí. muy cuando la persona, primero aclarar que lo que están consumiendo es la proteína aislada de la soya. Entonces, muy pocas personas son alérgicas a la proteína, lo que más son alérgicas es a la cáscara de la soya y el batido pues no tiene esa cáscara. El Herbalife hace uno de los procesos para extracción de esta proteína eh, mm, pues con excelencia realmente y es que lo aísla in agua. Entonces, si definitivamente dicen, no, es que yo soy alérgico a la soya, no podríamos hacer nada porque nuestro batido nutricional, su base es la proteína aislada de soya y entonces sería alérgico al producto. Pero Bueno, no vale, yo creo que han quedado en nuestros amables invitados muchísimas soluciones, a lo mejor también inquietudes, por eso los invitamos dentro de 8 días, pero no quisiera terminar la reunión sin de verdad agradecerle a nuestra invitada especial. Todos estarán de acuerdo conmigo, aunque ahorita no lo pueden manifestar. Si estuviéramos en un salón, seguramente habría una ovación, pero como estamos un poco cada uno desde la casa, estamos seguros que todos tenemos ese sentimiento de gratitud con nuestra invitada porque nos dio un repaso fantástico que nos va a servir para nuestro día a día y para ayudar a muchas personas. De modo que en nombre de todos los asistentes, a la doctora Diana Tencio le damos las gracias, que no sea la última vez que la tengamos por acá, súper invitada en el futuro para otra presentación y de verdad ha sido esclarecedora la reunión y sabemos mucho más de cómo utilizar los carbohidratos de manera inteligente. Entonces, de parte de todos, muchas gracias, doctora Diana, y les deseamos a todos feliz noche y próximamente los veremos en las